Bien, el tema que corresponde ingresar es el tema número 3, el análisis granulométrico, ¿no? Existen dos tipos de granulometría, las vamos a ver las dos. La granulometría es parte esencial de lo que significa el laboratorio, pero vamos a ir detallando lo que es la granulometría. No es más que el fraccionamiento de una muestra de suelo en partes de diferentes tamaños. Ahora recuerden ustedes qué es el suelo, qué es el concepto de suelo. Es un material suelto, terroso, que está compuesto por piedras, gravas, arenas, arcillas, que pueden estar solas o mezcladas o combinadas entre ellas. Ese es el suelo, todo el mundo se imagina ya lo que es el suelo. Pues el suelo, ese sí, ese estado suelto, ¿no? Cuando ya manejamos el tema de el suelo bajo la superficie, estamos en realidad ya manejando, en vez de mecánica de suelos, estamos manejando geotecnia. Entonces, eso es parte de los conceptos que hemos dado en el primer tema. Bueno, resulta que el suelo sí está compuesto por partículas, por piedras, gravas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tema? En este tema lo que se va a hacer es prácticamente fraccionar, o sea, sacar cuánto de grava, cuánto de arcilla, cuánto de arena tiene el suelo. Y para ello hay un método que se llama granulometría. Pero el suelo es demasiado complejo, entonces la granulometría se va a dividir en dos grandes grupos, los suelos finos y los suelos gruesos. Ambos tipos de suelo tienen diferentes métodos granulométricos. Entonces, ahora entendamos solamente el concepto de lo que es la granulometría y es el fraccionamiento de una muestra de suelo en partes de diferentes tamaños. Tres etapas en la granulometría se distinguen. Se requiere que el suelo sea seco y cuarteado. Aquí tenemos la representación de un suelo. El suelo está compuesto por pequeñas piedras, gravas. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro suelo cuarteado. Este suelo cuarteado prácticamente, bueno, nosotros vamos a discretizar cuánto de piedra, vamos a separar. Entonces, pero para ello, imagínense si el suelo estaría muy húmedo, la tierra, el suelo fino, se pega a la piedra, entonces no se puede trabajar, tiene que estar seco. Esa es la clave. Y cuarteado. Bueno, los tamices dispuestos, los tamices que se disponen son estos. Hay diferentes series de tamices, pero lo que se usamos comúnmente nosotros aquí en Bolivia y el Servicio Nacional de Caminos son este tipo de tamices que tienen una abertura aquí abajo. Si ustedes se fijan, aquí hay una malla cuadrada, que esa malla tiene 3 pulgadas, o sea, esta malla de ahí desde 3 pulgadas de abertura, 2 pulgadas, 1,5, 1 pulgada, 3/4, y así va haciéndose más pequeñita la abertura cuadrada de cada malla. Hay tamices que tienen la abertura redonda, pero esos son para otra norma, tengan mucho cuidado. En la vida profesional suelen aparecer esos tamices y no hay que usarlos a no ser que estén bajo el régimen de otra normativa. Y entonces estos son los tamices que se deben poner en forma de vianditas uno sobre otro y bueno, se pone desde la abertura más grande hasta la más pequeña. Aquí está la abertura de los tamices gruesos. Entonces, aquí 3, 2, 1,5, 1, 3/4, 1 media, 3 octavos, número 10 y número 4. Y número 4 y número 10. En todo caso, en la realidad se ve así, estos son los tamices y aquí están las aberturas, fíjense la malla cómo va variando de acuerdo a su, por ejemplo, este tiene 1 pulgada de abertura, entonces, y bueno, si nosotros introducimos, los disponemos de esa manera y los disponemos dentro, sobre de este Zoptar, este equipo es un equipo vibratorio, aquí se afianza en estos dos soportes, tiene su seguro y esto ya no se puede zafar. Y aquí se enciende un interruptor y se da el tiempo y este mecanismo, este equipo, tiene un mecanismo que empieza a hacer vibrar todo esto, este equipo. O sea, el rotar, el vibrador. O sea, empieza a rotar, a vibrar hacia arriba, hacia abajo, movimientos diferentes, de tal manera que el suelo que nosotros hemos introducido aquí, con la vibración, va acomodándose las partículas y las que son menores a la abertura van pasando al otro y así sucesivamente. El suelo que disponemos acá
con la vibración va a hacer que sea transportado hacia adentro en la posibilidad de las partículas. Pero no todas las piedras van a pasar. Hay algunas que van a ser más grandes que la partícula, entonces, que la abertura. Entonces, fíjense, aquí tenemos esta partecita de abajo, ¿no? Tenemos piedra o material que se ha retenido en cada tamiz. Entonces, la idea es, fíjense aquí, nosotros ya hemos dividido el suelo en diferentes tamaños, ¿no? Ahora, lo que significa que debemos pesar cada uno de estos tamaños. Entonces, ahí empieza la historia de la granulometría, es eso, fraccionar el suelo en diferentes tamaños. Entonces, una vez que, yo he entrado tarde, pero algunos vienen más tarde. Tamices. Bueno, los tamices tienen esta característica, tienen 8 pulgadas los tamices. Generalmente hay tamices que tienen 12 pulgadas, eso ya es para cuando se hacen grandes movimientos de ensayo, son tamices de bronce, la malla es entretejida, es acero, y bueno, ahí están las diferentes mallas y las aberturas. Aquí tenemos diferentes aberturas, y obviamente hay aberturas desde las más grandes hasta las más finitas. Entonces, esto es lo que se hace dentro de un laboratorio de suelo, se utiliza estos tamices. Los tamices también tiene el suelo, cuando es fraccionado por tamaño, siempre, nunca deben olvidarse esto, y yo les pregunto hasta de memoria cuando les tomo algún examen oral, dígame la serie de tamices del suelo grueso, 3, 2, 1,5, 1, 3 cuartos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tienen que saber, por eso les estoy en el texto adjuntando los números de tamices y su abertura. Entonces, fíjense, lo retenido en 3 pulgadas, por ejemplo, la piedra es más grande. La característica de la piedra, a medida que vamos pasando los tamices, se hace más pequeña, más pequeña. Por ejemplo, retenido en 3 cuartos es una gravillita, una arena gruesa, y así nosotros podemos irlo retenido en el 200. El 200 tiene, a ver, una abertura de 0,075 milímetros. Ahora imagínense, vean, imagínense un milímetro, y de ese milímetro saquen 0,075. O sea, nosotros no lo vemos la abertura prácticamente. Y si lo vemos así a simple vista, se ve como si fuera una telita que está ahí, pero tiene una abertura. Entonces es bastante finita el tamiz número 200, y esto es lo que retiene el polvo, la arena y todo. Lo único que pasa el 200 es la arcilla y el limo. Lo único que suele pasar al tamiz 200, porque son partículas mucho más finas que esa abertura. En todo caso, ahí nos da la idea de cómo vamos a tener el material grueso. El esquema en resumen, como yo les decía, aquí está el suelo integral. Se llama integral porque lo extrajimos de río, aunque hay suelo también procesado, o sea, chancado. Si lo traemos de una chancadora, ya no es suelo integral, sino suelo procesado, ¿no? Pero en este caso, un suelo integral extraído del río, directamente disponemos, aquí está la serie completa, ¿ve? 3, 2, 1,5, 1, 3 cuartos, media, 3 octavos, número 4 y número 10. Los tamices se ordenan de mayor a menor abertura. Entonces, el principio del tamizado es introducir aquí todo el suelo, y esto, cerrarlo y empezar a hacer un vibrado. El vibrado lo podemos hacer con el Roptar, como lo hemos mostrado, como también, para mí, el mejor vibrado lo hacemos manualmente. Agarramos 2, 3 tamices y empezamos a mover, nosotros a temblar, a hacerlo temblar y a aplicarle, hacer una acción de vibrado nosotros. Entonces, ese es el mejor tamizado que suele pasar, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Entonces yo hacía con el Roptar y después hacía con la forma manual, y seguía pasando material. Entonces medio que no me convencía mucho el Roptar, por eso siempre los hacía manuales. Hay que darle más tiempo de tamizado al Roptar. En todo caso, esta es la idea del principio que nosotros tenemos que hacer para el tamizado. Normas que regulan el tamaño de las partículas. Hay normas, ¿no? Y bueno, ¿y qué partícula y hasta cuándo y qué vamos a saber? Bueno, obviamente se categorizan en gravas, arenas, limos y arcillas, que es lo que conocemos nosotros. A ver, si vamos a España, hay van a decir granzones, van a salir otra nomenclatura. Bueno, está referida casi a lo mismo: gravas, gravillas, arena gruesa. De todas maneras, aquí nosotros manejamos 4 categorías: gravas, arenas, limos y arcillas.
Esta obviamente viene categorizada dentro de una norma. Bueno, aquí tenemos 4 normativas. Por ejemplo, la norma del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la grava, a él le llama la grava mayor a 2 milímetros, esto está el tamaño de grava. O sea, imagínense ahora, cierren los dedos y midan 2 milímetros de abertura entre dedo y dedo, entre el dedo índice y el dedo pulgar. Imagínense ahí 2 milímetros, una abertura de 2 milímetros. Bueno, ahora, lo que es más grande que esa abertura que ustedes están haciendo, esa prueba ahorita, entonces eso se llama, para el instituto, para el MIT, se llama grava. La arena va a ser entre 2 a 0,06. 2 lo podemos aberturar con la mano, pero 0,06 ya va a ser casi imposible, no vamos a poder hacer eso, no se puede observar. Entonces la arena para el MIT es de 2 a 0,6, o sea, más pequeño que 2 milímetros, y el limo está entre 0,06 a 0,002 milímetros, y todo lo que es más pequeño de 0,002 es arcilla. La arcilla es el material más fino en la naturaleza. Después hay otra norma que cambia un poquito sus estándares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, que es mayor a 2 milímetros, lo mismo, mantiene casi lo mismo, aquí es una pequeña variación, pero casi es relativamente lo mismo que el MIT. Obviamente que la diferencia está aquí en que el MIT es un instituto general, el Departamento de Agricultura, el USDA, es obviamente enfocado al área agrícola, al área agronómica. Recuerden que hay un concepto agronómico sobre suelos, ellos también manejan la mecánica de suelos, pero ellos, el objetivo del suelo es generarlo para dar vida o albergar vida vegetal. El MIT ya es un instituto más grande que abarca todos esos, tanto a los agronómicos, a los civiles, a todos. Entonces tienen sus propias normativas, tamaños. A nosotros, como ingenieros civiles, nos interesan estas otras dos, la ASTO y el SUX. Entonces, Asociación Americana de Transporte y Carreteras Estatales, ASTO, la grava está entre 76,2 a 2 milímetros. 76,2 milímetros son aproximadamente 3 pulgadas. Ahora, ¿cómo lo vemos? Si ustedes cierran su mano, van a tener un puño. El puño de la mano tiene más o menos un diámetro de 3 pulgadas. Entonces, esas 3 pulgadas, desde ahí a más pequeño hasta 2 milímetros, abran el dedo índice con el dedo pulgar, 2 milímetros, hasta ahí, desde ahí hasta el puño de la mano, se llama, todas esas piedritas se llaman grava. Entonces, aquí nos define un suelo, un tamaño máximo, aquí nos está definiendo que son 3 pulgadas. Por eso, cuando estamos en la parte presencial, yo les digo a los estudiantes, vayan a traer muestras, no van a traer material, suelo, piedras más grandes que el puño de la mano. Entonces, todo lo que vean más grande que el puño de la mano, tienen que hacerlo a un lado. Eso ya no es suelo, eso ya se llama roca. Entonces, todo el suelo es de 3 pulgadas para abajo. Eso es suelo. Entonces, esa es la forma y por eso tenemos un tamaño máximo en este suelo. La arena está entre 2 a 0,075, que es el tamiz número 200, y abajo, obviamente, está entre 0,75 a 0,002, esto es limo, y todo lo que es más abajo de 0,002 es limo, digo, es arcilla. El sistema unificado de clasificación de suelos SUX, entonces, tiene una diferencia, en vez de 2 milímetros le pone 4,75, lo abre un poquito más a la arena, y obviamente ahí varía sus parámetros. Ahora, nosotros usamos como civiles estas dos últimas normas. Esto es muy utilizada en la construcción de carreteras y el sistema unificado de suelos es muy utilizado en la construcción de, bueno, también de aeropuertos y de edificios. Entonces, cada uno tiene su especialidad. En la mecánica de suelos 1 nosotros vamos a conocer cómo se desarrolla y cómo se aplican estas dos normas dentro de nuestra disciplina de la ingeniería civil. En todo caso, lo que hacemos, ya sabemos, repasando algunos conceptos,
Las gravas son fragmentos de rocas, ocasionalmente partículas de cuarzo, feldespato y otros minerales. El tamaño máximo a ser utilizado no debe sobrepasar las 3 pulgadas. Ahí les digo, entonces, piedra más grande de 3 pulgadas ya no es suelo. Entonces, las arenas también son de cuarzo y feldespato. Algunas veces existen otros minerales. El limo son granos muy finos de cuarzo y algunas partículas en forma de escamas, hojuelas, que son fragmentos de minerales micáceos. Las arcillas son partículas submicroscópicas en forma de escama de mica. Minerales arcillosos, por ejemplo, los silicatos de aluminio en sus diferentes unidades básicas. Entonces, ahí hay un concepto claro de lo que es la grava, la arena, el limo y la arcilla. El tamaño de los tamices, porque el tamaño sí importa. Entonces, vamos a ver el tamaño, porque decimos, tiene 3/4, 1 pulgada, número 4, pero ¿qué quiere decir eso? A ver, veamos. Entonces, esta es la tablita y se encuentra también dentro de su texto. La tablita, por ejemplo, aquí tenemos tamiz de 4 pulgadas, pero no usamos sueldo de 4. Sí, pero hay tamices hasta de 6 pulgadas, les comento. Entonces, pero bueno, hay diferentes normas en diferentes países y los fabricantes hacen tamices de todo tamaño. Nosotros, de todas maneras, 4, 3,5, 3 pulgadas. Y bueno, aquí tenemos de nosotros todos los tamices, la serie, no la serie, sino los tamices existentes. La serie es, por ejemplo, esto agarra 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1,5, y no agarra estos. Puede venir otra, la DIN puede agarrar diferentes tamices, pero esos son los construidos para que cualquier norma pueda utilizar sus tamices. Y aquí tenemos la abertura, o sea, 2 pulgadas son 50 milímetros. Entonces, y aquí tenemos 1 pulgada, son 25 milímetros. Entonces, algo aproximado se da. En este lado se da el tamiz de abertura finos, por ejemplo, el número 4, aquí el número 4. Ya no es 4 pulgadas, porque 4 pulgadas fácilmente uno puede hacer la conversión y tiene milímetros. Pero aquí no se puede hacer la conversión, porque aquí tenemos número 4 y aquí la abertura es 4,75 milímetros. El número 6, 3,35 milímetros, y así vamos viendo. El número 200, 0,075 milímetros. Pero ¿cómo sale este numerito y cuál es su relación con este? Entonces tiene también su explicación. ¿Cómo se asigna su nombre? Desde 3 pulgadas hasta el tamiz 1/4, por la abertura libre de la malla de pulgada, o sea, directamente. Pero desde el número 4 hasta el 270 por el número de veces que se divide 1 pulgada cuadrada. Por ejemplo, aquí tenemos 1 pulgada cuadrada de abertura, la luz libre, 1 pulgada cuadrada, 1 pulgada cuadrada. Y en esa pulgada cuadrada, nosotros aquí dividimos 1, 2, 1, 2, 3, o 3 y 4. Entonces, ahí tenemos el número de aberturas de 1 pulgada son 4, por eso hay la relación de 4. Entonces, y bueno, aquí lo que queda es 4,75 milímetros. Entonces, en 1 pulgada, yo puedo aquí dividir en 10 huequitos, entonces va a ser el número 10. Y ahí va a ser 2 milímetros. Entonces, en ese caso, bueno, 0,46 creo que es, no me equivoco. Entonces, en ese caso, fíjense, esa es la relación que nosotros tenemos cuando disponemos esta notación desde el número 4 hasta el número 270, lo que quiere decir, ahí está el número 4 y obviamente aquí tenemos 1 pulgada cuadrada y cómo se relaciona este número con su abertura. Esa es la forma en cómo lo usamos. Entonces, ahí lo puse para que ustedes lo tengan bien en claro cuál es el porqué del asunto. La curva granulométrica, sus características principales están constituidas por el tamaño en milímetros, en las abscisas es el tamaño y en las ordenadas los porcentajes que pasan. Aquí está, esta es una curva granulométrica típica y muy utilizada en el mundo de la ingeniería civil. Esto es como comer pan todos los días para el ingeniero civil en la construcción. Diario se van a tener que leer una granulometría por lo menos. En todo caso, aquí tenemos, en las abscisas se pone el diámetro en milímetros y en las ordenadas el porcentaje. Como es porcentaje, siempre va a ir de 0 a 100.
El suelo va a tener este comportamiento, fíjense, de acuerdo al diámetro va a tener cierto porcentaje y vamos a tener este comportamiento, por ejemplo, ahí, pero no siempre va a ser este comportamiento perfecto, este es un suelo perfecto. Hay curvas que se van a ir por aquí arriba, hay otras curvas que se van a hacer más verticales, otras más al medio. Entonces, diferentes tipos de suelo me dan diferentes tipos de curvas granulométricas. Y aquí están las características. Parámetros extraídos de esta curva granulométrica. Los parámetros extraídos de esta curva granulométrica obviamente son, primero, el coeficiente de uniformidad, que es el de 60 sobre el de 10. Es el diámetro efectivo, es aquel donde pasa el 10% del suelo. A ver, veamos qué quiere decir eso aquí. Entonces, yo digo de 60, entonces voy a buscar 60%, aquí está el 60, hacia el 60. De ahí dirijo, proyecto hacia la curva y de la curva en su intersección proyecto verticalmente hacia las abscisas y donde marque es el D60. Si yo quiero el D30, entonces voy a buscar el 30% y voy a buscar su diámetro. Vengo hasta aquí, busco acá y este es el D30. Si quiero el D10, también busco el 10 y este es el diámetro efectivo. Proyecto de la misma manera y aquí voy a obtener el valor del diámetro en el 30% del material que pasa. Entonces, este es el suelo que pasa. En ese caso, nosotros sacamos estos parámetros. El coeficiente de uniformidad es la relación entre el de 60 y el de 10. Y hay otro coeficiente también. El coeficiente de curvatura es el de 30 al cuadrado sobre el de 60 sobre el de 10. Puro aberturas. Estos coeficientes son adimensionales. Entonces, esos coeficientes nos ayudan a definir la clase de suelo. Vamos a darle un nombre al suelo y estos coeficientes nos van a ayudar a darle el nombre. Esto sale de la curva granulométrica. Entonces, ustedes no pueden sacar esto si no tienen curva granulométrica. Rangos, el coeficiente de uniformidad para gravas, el coeficiente, bueno, también estos rangos son, si es para gravas, el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 4. Si es para arenas, debe ser mayor a 6. Entonces, ya un coeficiente de uniformidad de 6 para arriba se llama arena. El coeficiente de curvatura entre gravas y arenas debe tener entre 1 y 3. Entonces, son los valores o rangos que ahorita vamos a utilizar en un ejemplo. Ahí está el ejemplo. Dice una muestra cuarteada igual a 11.390 gramos. Fue pasada a través del tamiz número 10, de donde se obtiene la masa retenida de 7.848 gramos. Por otro lado, del mismo suelo se procedió a secar una pequeña muestra y pesarla. Luego se la expuso durante 24 horas a la intemperie atmosférica con la finalidad de poder adquirir dicha humedad. Sus datos son los siguientes. Como tenemos los datos, aquí masa del suelo húmedo más cápsula, masa del suelo seco más cápsula, masa de la cápsula. Entonces, bueno, esto lo que hemos hecho acá, y aquí vamos a recordar, dice, extrajimos un poco de suelo en un platito, imagínense un platito, ponemos un poco de suelo y ese platito lo ponemos ahí a secar naturalmente a la intemperie. Entonces, lo que queremos de ese suelo es de que absorba la humedad del medio ambiente. Una vez que absorbe la humedad del medio ambiente, 24 horas, ese suelo lo pesamos, peso de la masa del suelo húmedo. Y luego, ¿qué hacemos? Lo introducimos al horno. En el horno lo dejamos 24 horas también, se seca a más de 110 grados centígrados y ¿qué va a pasar con el suelo? Se va a secar, se va a evaporar toda el agua. Entonces pesamos, ahí tenemos el peso o la masa del suelo seco. Entonces, obviamente eso me va a ayudar a encontrar el contenido de la humedad del suelo, pero como ha sido expuesta al medio ambiente, se llama humedad higroscópica. Entonces, nosotros podemos encontrar cualquier humedad natural, humedad mojada, después de mojar, todo eso,
Pero esta humedad es la humedad que han adquirido en el medio ambiente, por eso se llama humedad higroscópica. Entonces, en la granulometría me exige la humedad higroscópica. Eso quiere decir, ahí por eso lo hemos puesto 24 horas en la atmósfera. Y estos son los datos. La masa de suelo húmedo más cápsula, 532.9 gramos, o sea, un platito de sopa, como le llaman, está aquí, pero en vez de sopa es suelo, ¿no? La masa de suelo seco más cápsula y la masa de la cápsula, cuánto pesa el plato. También me da lo que ha sido, se ha hecho la granulometría, es decir, se ha tamizado, se ha puesto a rotar, se ha hecho temblar, y bueno, después de hacer temblar se ha sacado los suelos retenidos en cada tamiz, porque ya hemos dicho que no todo pasa. Y esos suelos están aquí. La masa retenida en cada tamiz, por ejemplo, en 3 pulgadas no se ha retenido nada, ha pasado todo el suelo. En 2,5 ha pasado todo el suelo, en 2 ha pasado todo el suelo, pero en 1,5 sí se ha retenido 625 gramos. En 1 pulgada se han retenido 500, en otra pulgada, 3/4, 990. Y así sucesivamente tenemos hasta el número 10. Esta es la parte gruesa. Todo lo que pasa para la granometría del fino se procedió a extraer 356 gramos, o sea, es lo que dice el ejercicio. De lo que pasa el 10, se saca 356 gramos hacia al azar. Uno ha ido a meter un cucharonazo con la poruña. La poruña es un tipo cucharón de lata que se utiliza generalmente para el azúcar, pero nosotros lo usamos para el suelo. Y obviamente hemos sacado y hemos pesado y ahí nos da 356 gramos de suelo fino, de suelo húmedo. Y bueno, aquí tenemos, se ha hecho la granulometría y obviamente también se ha utilizado el 40 y el 200 y en cada tamiz de estos 356 gramos se ha retenido 164 gramos y en el otro 102 gramos. Estos son todos los datos que necesitamos para poder proceder a calcular la granulometría. ¿Y qué me pide? Calcular la granulometría utilizando la distribución de tamices de la ASTO T11 y 27. Esa es la norma que nos estamos refiriendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero la solución, la humedad higroscópica, aquí está. ¿Por qué se llama higroscópica? Porque obviamente ha sido secada y después expuesta al aire para que absorba la humedad del medio ambiente. En todo caso, aquí he puesto sus datos y también lo que se ha hecho, la muestra total seca para hacer la granulometría, se ha hecho una granulometría y obviamente se tiene estos dos, pasa por el 10, se ha dividido la muestra en dos partes por el 10 y bueno, aquí tenemos la muestra total húmeda. Pero primero procedamos con la humedad higroscópica. La cantidad de agua. La cantidad de agua va a ser, bueno, a ver, saquen su calculadora y me van a acompañar para que yo pueda escribirlo acá. Bueno, la cantidad de agua es la masa de suelo húmedo más cápsula menos la masa de suelo seco más cápsula. O sea, ¿qué quiere decir? 532.9 menos 529.8. ¿Cuánto me da? Calculen, por favor. 3.1 y 3.1. 3.1. En todo caso, la masa de suelo seco. La masa de suelo seco va a ser restar la masa de suelo seco más cápsula menos la masa de la cápsula. Es decir, 529.8 menos 49.7. ¿Cuánto me da? 480.1. El porcentaje de humedad, la fórmula no la recuerdan, pero ustedes seguramente se acuerdan algunos, que es igual al peso de suelo, a la cantidad de agua 3.1 por 100 dividido entre 480. ¿Cuánto me da? 3.1 por 100 dividido entre 480. 0.65, Inge. 0.65%. Y para eso se utiliza esta fórmula, el porcentaje de humedad. Fíjense lo que hemos hecho, esas operaciones desglosando, es masa de suelo húmedo más la masa de la cápsula, que es esto,
menos esto me da la cantidad de agua. Entonces, y aquí es esto menos la masa de la cápsula me da, obviamente, la masa de suelo seco. Y ahí todo por 100 se multiplica y me da el porcentaje. Ya tengo el porcentaje de la humedad higroscópica. Los porcentajes de la humedad higroscópica son relativamente bajos, no son altos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos adquiriendo humedad del medio ambiente. La muestra total húmeda. Bueno, aquí vamos a hacer otra operación. Bueno, vamos a ver la muestra que pasa el número 10 en gramos. A ver, bueno, vamos a ver aquí cuánto sale. Si esta es la muestra total húmeda y esto es lo retenido en el número 10, entonces lo que pasa va a ser la diferencia. 11.390 menos 7.848. ¿Cuánto me da? 3.542. 3.540. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Aquí se ha retenido esto en el 10 y entonces lo que pasa va a ser la diferencia de estos dos. Obviamente, la muestra seca pasa al número 10, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que pasa en el número 10, pero esto es total húmeda, menos lo que se retiene, estamos hablando de suelo húmedo. Y lo que pasa es el suelo húmedo. Entonces, ahora vamos a calcular, vamos a calcular haciéndolo seco, y eso vamos a usar una relación que hemos utilizado en la anterior clase. Por ejemplo, la muestra que pasa a 10 seco va a ser igual a la muestra que pasa al 10 húmedo, o sea, 3.542 por 100, dividido entre 100 más el porcentaje de la humedad higroscópica. A ver, bueno, ahora hagamos esa operación. 3.542 por 100 dividido, abren un paréntesis y ponen 100 más 0,65 y cierran su paréntesis. ¿Cuánto les da? 3.519.1. Bien. Ahora me pide la masa del agua. Obviamente la masa de agua va a ser la diferencia. Si esto es húmedo y esto es seco, la diferencia entre estos dos me va a dar el agua, ¿no? Porque el suelo se elimina. 3.542 menos 3.519.1, ¿cuánto me da? 22.9. Esta es la cantidad de agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la siguiente operación y aquí es donde se confunden la mayoría. Entonces, se agarra esta formulita, la masa total seca va a ser igual a ¿qué? Primero, a la cantidad, la masa M, o sea, 11.390 menos la cantidad de agua, menos 22.9, o sea, 11.390 menos 22.9 me va a dar ¿cuánto? 11.367.1. Entonces ahí está. Bueno, aquí la pregunta puede ser, y bueno, ¿y por qué mejor no ha hecho directamente con esta fórmula, la fórmula esta, con este dato, y me daba el suelo total seco? No, por una sola razón. Bueno, la norma me dice cómo debo hacerlo, y nosotros tenemos que acatar la norma, pero, no, pero qué chistoso, y no, eso no es explicación, ¿no ve? Entonces, no. Ahora la explicación de la norma es de que el suelo absorbente es el suelo fino. El suelo que está por abajo del tamiz número 10 generalmente tiene una gran capacidad de absorción de agua, pero el suelo que está por arriba, o sea, lo que se retiene es gravilla. El agua ya es mínima, lo que absorbe, casi no va a absorber, entonces es despreciable. Entonces ahí la norma explica que debe ser calcular la muestra, la cantidad de agua con lo que pasa el tamiz número 10. Entonces, ahí está. Bueno, y también tiene que ver con el concepto de la humedad higroscópica.
es que, bueno, se ha demostrado científicamente que lo que el suelo que pasa por el tamiz 10 es lo que absorbe la humedad higroscópica. Y la piedra, lo que está retenido, no absorbe humedad higroscópica, entonces directamente por el tamiz número 10. Entonces, esa es la explicación que nosotros le damos a este valor. Y este valor es muy importante, lo vamos a requerir ahora. Esa es la forma como se inicia a calcular una granulometría. Bueno, le he traído acá la masa total seca, lo que acabamos de calcular. La planilla del suelo grueso tiene estas características. Vamos a tener aquí en el encabezado tamices, aquí está lo que usualmente nosotros le llamamos hasta el número 10. Esta es la serie Ashton. 3, 2 y medio, 2, 1 y media, 1, 3 cuartos, media, 3 octavos, número 4 y número 10. El tamaño, aquí está su tamaño en abertura en milímetros de cada uno de estos. Bueno, se ha hecho la granulometría, se ha fraccionado el suelo, se ha pesado los pesos retenidos en cada tamiz y me dan estos. Entonces aquí, bueno, aquí en 3 pulgadas, 0, 0, 0, estos son los datos que me da al principio. En el de 1 y media, por ejemplo, se ha retenido 625 gramos, 500 y así sucesivamente. Bueno, ahora la operación que se hace aquí es relativamente fácil. 0, lo copiamos, vamos a tener retenido acumulado, aquí 0, y aquí se va a repetir el primer valor, 625. Ahora sumen 625 más 500, ¿cuánto me da? Vamos, todos tienen que calcular, por favor, porque es la forma de interactuar. Si no calculan, se van a dormir. 1125. 1125 más 990. 2115. 2100. Más 1070. 3185. Más 825. 4010. Más 2395. 6405, Inge. Más 1443. 7848. Bien, 7848. Recuerden este número y si vamos a ver acá, ese es lo que la muestra retenida el 10, 7848. Esa forma es volver aquí, es controlar que lo que hemos hecho, las operaciones están bien. Aquí hasta el primer indicador, eso está correcto, está muy bien, da lo mismo. Entonces podemos proceder. Ahora, alguna vez yo no les doy este valor, en el examen casi nunca les doy este valor, pero sí les doy todos estos valores. Entonces les doy todos estos valores y ustedes van a llegar aquí. Cuando lleguen aquí, este valor agarran y lo ponen acá y recién van a poder sacar esto. Porque después me dicen, no, pero no tenemos, ¿y cómo se hace? Bueno, ahí está, puede ser al revés, puedo darles aquí directamente, que sirve para confirmar este valor, como también no les puedo dar el primero, pero entonces ustedes agarran este valor, lo llevan acá y recién pueden calcular esto, porque este dato lo necesitan para el siguiente paso. Entonces estamos de acuerdo lo que se ha hecho en esta parte. Bueno, ahora el acumulado, pero es en porcentaje y necesitamos este valor, la masa total seca. Bueno, 0, no pasa nada, 0, no pasa nada, pero 625 ahora por 100 dividido entre 11.367.1 y esto lo ponen en memoria. 11.367.1. ¿Cuánto me da? Cinco punto 5.5. Vamos a manejar. Como es una granulometría grande, de suelo grueso, es preferible manejarlo con un decimal. Algunos le ponen algo más exquisito, pero bueno, esta es una granulometría de... Imagínense, se está manejando medio kilo, 1 kilo, 5 kilos.
y obviamente vamos a manejarlo aquí con un decimal. Bueno, ahora vuelven atrás en su calculadora y en vez de 625 le ponen 1125. Es lo único que cambian. ¿Cuánto da? 9.9. Ahora cambian con el 2115. 18.6. Ahora cambian con el 3185. 28. Con el 4010. 35.3, Inge. 6405. 56,4. 7848. 69, Inge. Bien, ahora ya tenemos los retenidos acumulados en gramos y el retenido acumulado en porcentaje. Ahora vamos a sacar el porcentaje que pasa del total. Obviamente, si aquí, fíjense, en el retenido en porcentaje se ha retenido el 0%, entonces, ¿cuánto ha pasado? Si estamos hablando de porcentaje, ¿cuál es el máximo número? 100. Entonces, 100 menos 0 es 100. Aquí también no se ha retenido nada, entonces ha pasado el 100% del suelo. Aquí también no se ha retenido, ha pasado el 100% del suelo. Sin embargo, aquí sí hubo retenido 5.5. Entonces hagan la diferencia. 100 menos 5.5. 94.5, Inge. 100 menos 9.9. 90.1, Inge. 100 menos 18.6. 81.4, Inge. 100 menos 28. 72. 100 menos 35.3. 64.7, Inge. 100 menos 56.3. 43.7. 100 menos 69. 31. 31. Entonces, ahí fíjense, ya tenemos el porcentaje que pasa del total. Eso es lo que buscamos. Nosotros para dibujar la curva granulométrica necesitamos este tamaño en abertura y necesitamos el porcentaje que pasa. Pues así se obtienen los porcentajes que pasan. No son operaciones relativamente difíciles, son las 4 operaciones básicas, matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, nada más. En todo caso, vamos a ir ahora a la parte del fino, del agregado fino. En todo caso, aquí tenemos, se ha sacado 356 gramos con un cucharoncito, hemos dicho, y vamos a tener que sacar lo que pasa el 10 seco. Esto es húmedo, 356 gramos. Pero para sacarlo seco necesitamos nosotros la ecuación esta, entonces, que es la misma. Entonces podemos decir M es 356 por 100 dividido entre 100.65, porque ¿cuánto era cuánto era la cosa? Perdón, la humedad higroscópica 0.65, ¿no? Vamos a ver hacia atrás. Y ese datito no lo puse. 0,065. Estoy más atrás. Oh. Esto ya lo pasamos.
Esto lo pasamos y no le puse el datito y miren que me olvidé el dato. Pero el fino es este. Bueno, aquí volviendo es 0.65, pueden hacer 356 por 100 dividido entre 100, como es 0.65, 100.65 directamente. ¿Cuánto me da ese valor? 353.7. Bien, haciendo la granulometría del fino solamente hay dos tamices, el 40 y el 200. Estos son los pesos retenidos, 164, y hacemos la misma operación. Aquí el retenido acumulado en gramos es 164. 164 más 102, ¿cuánto me da? 266. Bien. Una vez que tenemos eso, tenemos que dividir, encontrar el retenido acumulado, porcentaje, 164 ahora entre su peso seco, entre 353.7 por 100, o 164 por 100 dividido entre 353.7. 46.4. 266 por 100 dividido entre 353.7. 75,2. Bien, lo que pasa del mortero es 100 menos 46.4. $53.6. 100 menos 75.2. 24.8. Bien, ahora esto es lo que pasa, pero estos porcentajes están altos, y están altos porque solo está referido a una fracción del suelo, que es 356 gramos. O sea, esto nomás es lo que está aquí. Esto se hace, esta división es un artificio para evitarse estar tamizando tanto fino, porque tamizar mucho fino no se puede. Entonces se saca un poquito y se tamiza un poquito. Pero entonces los valores que obtenemos aquí están referidos a estos pesos, a este artificio dentro del laboratorio. Ahora hay que referirlo al dato real de su muestra verdadera. Y eso es utilizando esta formulita. Entonces, el tamiz, el porcentaje que pasa el total es el T sub I, que el T sub I es 53.6 por el T10, y el T10 es lo que ha pasado en el tamiz 10, está en el anterior cálculo, en la anterior planilla, y ese valor lo traemos aquí, 31. Entonces, multipliquen 53.6 por 31, que este va a ser constante, dividido entre 100. $16.6. Bien, ahora 24.8 por 31 dividido entre 100. $7.7. 7.0. Bueno, ahí tenemos ya los valores. Ahora estos porcentajes ya son reales. Ahora ya tengo los porcentajes de toda la granulometría. En la anterior planilla tenemos estos porcentajes y aquí tenemos su abertura. En esta planilla lo propio. Entonces no nos queda otra que dibujar la curva granulométrica. En todo caso, esta es la curva granulométrica de ese suelo. Entonces, ¿qué se hace? Se dibuja aquí un punto, las aberturas y los porcentajes que pasan. Y de ahí vamos graficando, uniéndolo con una línea para tener la forma de nuestra curva granulométrica. Ahí está la curva granulométrica que hemos obtenido con los datos que hemos calculado recién. Entonces, esto hay que lograr hacerlo. En el examen casi todos me hacen las planillas, pero nadie me hace la curva, y la curva solita vale 30 puntos. Entonces, ¿cómo? Pues dibujan la curvita, no la quieren hacer. Pero bueno, ahí está. Entonces, ese es el tema. El resumen granulométrico
¿Qué es lo que hacemos? El resumen granulométrico con los factores. Primero que traemos aquí los porcentajes que pasan en el 4, en el 10, 40 y 200, sus valores que pasan respectivamente. Bueno, ahí tenemos ya nuestro resumen. Vamos a sacar el tipo de suelo y el porcentaje. La grava mayor al número 4, dice, mayor al tamaño número 4. Aquí está el número 4, fíjense. Y el porcentaje que pasa es 43.7%. Pero eso es lo que pasa, o sea, este porcentaje es un porcentaje más pequeño que el número 4. Entonces, lo que aquí me pide es lo mayor al número 4, o sea, el porcentaje mayor. Entonces, aquí tengo que volver a hacer la operación 100 menos 43.7. ¿Cuánto me da? 56.3. Bien. 56. La arena gruesa se categoriza entre el número 4 y el número 10, pero aquí tengo ya porcentajes que pasan y vamos a hacer esta operación. 43.7 menos 31, ¿cuánto me da? 12.7. 12.7. Muy bien, la arena media es la diferencia entre el número 10 y el número 40. En todo caso, 31 menos 16.6. 14,4. La arena fina, el porcentaje de arena fina es entre el número 40 y el número 200. 16.6 menos 7.7. 8.9. 8.9. Bien. Lo que pasa el 200, ¿cuánto es? 7.7. Se vuelve a copiar este valor. Aquí tenemos 7.7, se vuelve. Ahora sumen todo esto. La suma entre 56.3 más 12.7 más 14.4 más 8.9 más 7.7. ¿Cuánto me da? 100%, ¿no? Da 100. Entonces, este es el segundo control donde usted, si no da 100, algo han hecho mal. Entonces, el retenido entre el 10 y el número 200, o sea, damos entre 31 menos 7.7. ¿Cuánto me da? 23.3. 23.3. Bien, ese es el resumen granulométrico que me da, o sea, qué porcentaje de arena. Entonces yo puedo decir, bueno, esta arena tengo el 12.7% de arena gruesa. A veces nosotros necesitamos saber estos datos. Por ejemplo, si estudiamos un río, el río Guadalquivir, tenemos que hacer una granulometría. Entonces, de ahí de una muestra, yo voy a decir, por ejemplo, yo necesito arena para revocar, arena media a fina. 14 entonces este río tiene 14.4% de arena media. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Yo puedo poner una zarandita en el tamiz número 10 y obviamente todo lo que se retiene lo boto y lo que pasa lo doy para disponerlo en revocs interiores. Entonces, aquí estos datos son sumamente interesantes para que nosotros podamos interceder. El porcentaje que pasa al número 200, 7.7, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que del suelo que estamos ensayando, el 7.7% es limo y arcilla, o sea, no tiene mucho limo y arcilla, o sea, ese limo y arcilla del 7% no va a influir, no va a hacerse plástico, no lo va a hinchar al suelo, no lo va a afectar en nada, es un porcentaje bajo. Imagínense si lo que pasa al 200 fuera el 80%. Entonces, ese no tiene piedra, solo tiene arcilla y limo, y es altamente plástico. Y ese suelo, lamentablemente, si se satura, se va a hinchar, y si seca, se va a contraer, y ese hinchamiento y contracción hace que las estructuras se rajen, empiecen a tener patologías, deficiencias,
hasta muy visibles, ¿no? Entonces, eso no lo podemos permitir. Es por eso que debemos conocer estos porcentajes. Con el porcentaje que da el 200 ya se da cuenta si el suelo es bueno o malo. Vamos a ir viendo y conociendo poco a poco eso. Diámetros específicos. Bueno, aquí yo solamente puse esta fórmula, pero en realidad, ¿qué es esta fórmula? Esta fórmula es una fórmula de interpolación. Ustedes conocen y saben y dominan hacer la interpolación lineal entre dos puntos, ¿no ve? Entonces, a veces, pero como estamos nosotros utilizando una escala logarítmica o semilogarítmica, porque en las abscisas es escala logarítmica, entonces yo le puse esta fórmula aquí para que ustedes puedan calcular estos valores, encontrar el diámetro 10, el de 30 y el de 60. Yo encontré estos. Ahora ustedes tienen que ver si están bien o mal. Verifiquen con esta fórmula. ¿Para qué he buscado estos diámetros? Para buscar sacar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, que está en función de estos tres diámetros. He sacado estos valores, el coeficiente de uniformidad y de curvatura, 67.92, 3.31, y he verificado que gravas mayores a 4, el coeficiente de uniformidad, entonces esto puede ser una grava, pero la arena es mayor a 6, entonces esto va a ser hasta 6, y 67.92, o sea, casi es pura arena lo que tenemos según este rango. Pero esto no es suficiente. El coeficiente de curvatura, 3.31, está entre 1 y 3 para que sea un suelo bien graduado, pero esto no está tan 3.31, aunque sea poquito, pero ya no es bien graduado, es mal graduado. Vamos a ver qué es lo que quiere decir bien graduado y mal graduado. De todas maneras, ustedes definen eso. La forma de la curva respecto del suelo bien graduado tenemos, bueno, esta es una curva granulométrica, diámetro en milímetros, y el porcentaje que pasa, es decir, generalmente la curva. Una curva de este tipo, así en esta forma de S, tiene el suelo de esta forma, fíjense este suelo, y donde sus partículas van de mayor a menor de forma gradual, por eso se llama bien graduado. Entonces, este suelo va a tener esta forma, y obviamente nosotros podemos ya decir que el suelo es bien graduado. El coeficiente de curvatura va a estar entre 1 y 3, pero si está más de 3, ya mal graduado. En todo caso, la forma de la curva de un suelo mal graduado tiene esta. Aquí tenemos la curva, el diámetro y el porcentaje que pasa. Por ejemplo, estos suelos son mal graduados, hay curvas que salen así. Las arcillas, por ejemplo, salen este tipo de colitas, pero este suelo automáticamente es mal graduado, por eso dice suelo mal graduado. Y obviamente su graduación ya no obedece a una graduación uniforme, sino a una graduación perfecta, sino a una mal gradación. Ya hay suelos de todo tamaño, solo hay un tamaño máximo, y obviamente hay de todo tipo. Este tipo de suelos tiene esta presencia. ¿Qué tipo de suelos son estos? Suelos arcillas, limos y suelo coluvial, el que encontramos en los cerros. El bien graduado lo encontramos en el río. Entonces, una vez que ya tenemos eso, conocemos los valores, la forma de la curva de un suelo uniforme es así. La curva uniforme, por ejemplo, el diámetro casi no abarca gran espacio. Este se llama uniforme porque casi tiene el mismo tamaño de sus partículas. Aquí fíjense, sus partículas son casi el mismo tamaño. Es un suelo especial para aluviales. Son suelo aluvial, se lo trae del río, pero no sirve para drenes. Es específico, especial para drenar el agua. Entonces, aquí tenemos ya este tipo de suelos y su curva granulométrica. Esos son los tres casos que nosotros encontramos en el medio. Bueno, ahí hay un foro que yo les voy a subir y estas son las preguntas. Dice responder al menos 2 preguntas y rebatir a una de algún compañero. ¿Considera usted que la muestra para granulometría debe ser secado de forma natural, hornalla u horno a más de 110 grados centígrados? Justifique su respuesta. Ahí deben justificar. De las normas que definen el tamaño del suelo, si usted elige 2, ¿cuáles? Y de las 2, ¿cuál usaría y por qué? Entonces, ahí hay más que todo esto es un criterio y hay que ver
dependiendo de qué van a usar ustedes la norma. Que no les estoy dando preguntas para que hagan control C, control V. Entonces son preguntas donde ustedes deban estudiar y responder de acuerdo al conocimiento, porque son más criteriosas. Si el valor numérico del coeficiente de uniformidad es más alto, ¿el suelo es más uniforme o viceversa? Explique. Bueno, ahí están las preguntas del foro y bueno, hasta aquí concluye la primera parte que ha sido pesadita, por eso ahorita el Rambo saliendo de su batalla, su primera batalla, y esa sería, digamos, la primera parte de la granulometría. En todo caso, este es el tema 2, es bastante larguito. Hemos hecho la granulometría del agregado grueso, o sea, en 2 partes. Hemos hecho un artificio y hemos utilizado la norma que usamos usualmente dentro de lo que es nuestro trabajo. Cuando vayan a trabajar, ustedes lo primero que van a hacer, granulometrías del río, del suelo que están trayendo, necesitan conocerlo, necesitan fabricar, necesitan procesar en un laboratorio de suelos, fraccionar al suelo, conocer sus porcentajes. Es la forma de cómo nosotros debemos trabajar. Entonces, porque imagínense, si no conocen eso, ¿cómo van a trabajar un suelo? La granulometría es la primera característica del suelo que deben conocer. Pueden hacer cualquier ensayo especial, súper especial, traído de las galaxias, pero antes de hacer ese ensayo tienen nomás que hacer una granulometría. No les queda otra. Entonces, si no hacen, obviamente no van a poder hacer más nada para adelante. La humedad y la granulometría son ensayos que están presentes en casi todos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, una consulta. Dije el foro, ¿para cuándo es? Ya voy a subir y les voy a dar la fecha, pero todavía no he subido ni el material tengo que subir el capítulo 2 que me atrasé esta semana y voy a darles la fecha. De acuerdo, les voy a avisar por medio del WhatsApp, es cualquier día. Y les doy solamente media mañana, no les doy más. Inge, Sí, adelante. ¿está bien? Ah, ya, gracias. ¿Qué más? Inge, Sí, de la anterior clase no lo ha subido el video a Moodle, no lo he encontrado. no lo subí. Yo he entrado tarde y quería ver lo que habíamos avanzado primero. No lo subí, por eso les decía al principio Ah, ya, ya. que estaba cambiando el práctico, porque el práctico que estaba en el texto no era nada adecuado para lo que estábamos haciendo. Inclusive algunos datos estaban mal y los resultados me salían incongruentes. Es un práctico antiguo que yo lo puse ahí, que me lo hizo algún ayudante, pero ahora cuando lo revisé me di cuenta que estaba mal, entonces debía nomás solucionarlo y estoy haciendo un práctico más adecuado y congruente. A mí me interesa que los resultados que saquen ustedes sean congruentes y no se confunden. Por ejemplo, la densidad del sólido. La densidad del sólido es un valor que va entre 260 a 272, pero en uno de los prácticos me salía 0,61. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Yo me asusté. Y cuando veo así valores que salen errores, valores absurdos, y eso lo va a generar confusión a ustedes cuando estén en la vida real. Por lo menos lo que se van a llevar de mí son datos, parámetros reales, ellos no son inclusive extraídos de la vida real, o sea, estos valores yo los tengo en mi cabeza y no van a encontrar en ningún libro. Entonces, son tantos ensayos que hice en tantos años, y bueno, ahí tenemos ya una clasificación empírica, pero que nos ayuda a determinar rangos reales de lo que nos tiene que salir, ¿no? Entonces, yo les voy a subir esta semana y les voy a avisar. Ya este video también lo voy a subir, no se preocupen de eso.